Bendiciones y bienvenidos. En este segmento vamos a estar hablando sobre la salvación. Y cuando hablamos de la salvación, estamos hablando del poder de Dios rescatando nuestras almas. Y estamos hablando de la liberación del poder y los efectos del pecado, de las obras de las tinieblas, de Satanás, pero también estamos hablando de ser salvos de la ira de Dios. Y para esto, por favor, vayamos a Romanos 5, versos 8 y 9. Y aquí la palabra de Dios dice, pero Dios demuestra su propio amor hacia nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más, pues, habiendo sido justificados ahora por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Entonces, aquí lo primero que me gustaría que usted entienda es de que usted y yo, antes de conocer a Cristo Jesús, antes de ser salvo, de ser redimido, justificado, antes de entrar en este proceso de santificación, usted y yo éramos pecadores, éramos enemigos de Dios y nosotros teníamos que pagar nuestra deuda por el pecado que ya estaba dentro de nosotros. Pero luego aquí dice la palabra de que pero Dios demuestra su propio amor hacia nosotros en que cuando aún éramos pecadores. Entonces podemos entender que por medio de la escritura de que Dios entregó a su Hijo, entregó a Jesucristo, Él entregó lo mejor para tener una relación con nosotros, para que seamos justificados, perdonados, nos compró, fuimos redimidos y Él hizo esto aún cuando éramos pecadores, cuando estábamos robando, maldiciendo, éramos adúlteros, éramos pecadores, éramos ladrones, Dios demuestra su amor. Entonces Él murió por nosotros, fuimos justificados no por otra manera, sino que por su sangre. Y ahora somos salvos de la ira por medio de Él. Ahora es importante entender también de que muchos piensan de que Dios nos compró de Satanás, pero Dios nunca nos compró de Satanás. Él nos redimió de Él mismo. Y muchos piensan que Dios vino y le hizo un pago a Satanás, pero eso es falso. Satanás no es dueño de nada. Romanos 1:18 aquí dice ahora que porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con justicia. Entonces uno a lo mejor preguntará, pero ¿por qué es que Dios lo tuvo que hacer de esta manera? Pero la verdad es de que si Dios no castigara el pecado, no sería justo. Si Dios no fuera justo, no sería Dios, sino que la justicia de Dios fue satisfecha cuando su ira fue derramada sobre Jesús. Entonces alguien tuvo que pagar por el sacrificio. Y esa persona que pagó el sacrificio fue Jesucristo. Él pagó tu deuda. Él pagó por cada uno de tus pecados. Y lo podemos ver en Colosenses 2:13 al 15. Y aquí podemos ver el poder de la cruz. Podemos ver qué es exactamente lo que sucedió en la cruz. Y dice esto, y vosotros que estabais muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Dios le dio vida juntamente con Él, perdonándonos todas nuestras ofensas. Entonces fuimos perdonados y luego dice, cancelando el registro de deudas que estaba contra nosotros con sus demandas legales. Esto lo dejó a un lado, clavándolo en la cruz. Él desarmó a toda potestad, todo gobierno, las autoridades, y los avergonzó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces aquí podemos ver, amada iglesia, que el sacrificio de la cruz fue Él canceló todo el registro de nuestra deuda, de nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, para que fuéramos nueva criatura, fue sobre Jesucristo. Él fue el cordero sacrificial. Él pagó por el pecado del mundo, de toda la humanidad. Él no conoció pecado, pero fue hecho pecado por usted y yo. Y en esa cruz, Jesús clavó cada pecado en esa cruz, pasado,
presente y en el futuro. Y este fue el pago único que logra perdonar los que han recibido al Hijo. Juan 3:36 nos dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces usted y yo y este mundo tenemos que hacer una decisión. ¿Qué vamos a hacer con Jesucristo? ¿O lo vamos a recibir como nuestro Salvador? ¿O lo vamos a rechazar? Muchos hoy en día lo están rechazando. Y lo que sucede aquí claramente dice que el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, cuando hay un mundo, cuando hay familia, nuestras familias, amigos, vecinos, cuando hay naciones que están rechazando al Hijo de Dios, aquí la palabra es muy clara y dice, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Que la ira de Dios, que no es una bendición, no es gracia, no es misericordia que le pertenece a los hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios, gracia, misericordia, favor, somos coronados con todas las bendiciones de Dios. Pero para todos aquellos que están rechazando al Hijo de Dios, dice que la ira de Dios permanece sobre ellos. Y para ellos solamente es como es un tiempo que está contando. Tic, toc, tic, toc. Y cuando llegue a cero, ellos se van a tener que enfrentar con un Dios no de gracia, sino que ahora con un Dios de ira. Mire lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a usted, a mí, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El motivo de la obra de Jesús en la cruz, en el Calvario, es su amor. Él dio su vida por nosotros porque nos amó. La verdad es que Dios quiere tener una relación con usted y conmigo. Él quiere caminar con nosotros. Él quiere demostrar. Él quiere ser uno con nosotros. Y por eso, Él entregó lo mejor. Y lo mejor es su Hijo unigénito. Bueno, en este segmento cubrimos la salvación. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo segmento.